Tengan un cordial saludo, les damos la bienvenida a nuestro webinar que tiene como nombre la educación inclusiva. En primer lugar me presento, mi nombre es Yulisa, soy estudiante de la Facultad de Ciencias y Humanidades del Departamento de Ciencias de la Educación, el de la licenciatura en Ciencias de la Educación. El objetivo de nuestro webinar es analizar cómo la educación inclusiva puede llegar a ser un medio de socialización. Como primer punto tendríamos qué es la educación inclusiva, en lo cual tenemos dos invitados muy importantes este día para que nos hablen acerca de la importancia que tiene la educación inclusiva en la sociedad y en un contorno social. Soy Raúl Ortiz y soy uno de los invitados que les va a hablar un poco acerca de la educación inclusiva. Y primero es, ¿qué es la educación inclusiva? Según las fuentes que hemos consultado, la atención educativa con enfoque inclusivo es un esfuerzo novedoso en nuestro contexto social y está correspondida con las nuevas tendencias de políticas públicas sustentadas en el reconocimiento de la diferencia y en respuestas basadas en la diversidad de necesidades educativas. ¿A qué refiere esto? Bueno, refiere a que la educación inclusiva trata de dar respuesta a las nuevas necesidades que están surgiendo como van pasando los años, gracias a una política que va a hablar el siguiente invitado posteriormente acerca del marco legal de este tema. Y es que estas necesidades son varias dependiendo del contexto social en el que estén viviendo, ya que educación inclusiva no refiere a solo estudiantes, niños jóvenes que tienen algún problema especial con el aprendizaje, sino también con personas que tienen como problemas en la comunidad, ya sea por demasiada presencia de pandillas, de trabajo infantil, personas adultas que no pudieron terminar su escolarización y tienen que retomarla luego. Lo que trata de ver este contexto es de que más personas, más estudiantes, jóvenes, adultos, no se queden afuera dentro de un contexto educativo, sino más bien seguir estudiando, seguirse esforzando y no tener marginadas a ciertas personas independientemente de su raza, de su orientación sexual, de su género o de su situación económica. Pasando a la siguiente lámina, tenemos un poquito sobre el Ministerio de Educación. Nos habla acerca de algunas de estas problemáticas, ¿verdad?, que se estuvo viviendo en el 2017, que el 44.61% de los centros escolares se encontraban en comunidades con presencia de pandilla, que como vemos es casi el 50% y es un porcentaje muy alarmante teniendo en cuenta la cantidad de centros escolares que puedan haber, y esto sin tomar en cuenta también los colegios privados o liceos. También tenemos con un 38.11% que estaban localizadas en zonas donde se reportan robos y hurtos, que también es un gran problema no solo para los estudiantes sino también para los docentes que están llegando a su hora laboral, que sienten con miedo a llevar alguna pertenencia de ellos y al final les resulten robando el dinero, por lo que optarían por ya no seguir yendo y allí es donde estaría una de las causas de la deserción escolar de algunos de los estudiantes que viven en esta zona marginada. En el siguiente tenemos un 34.62% que se ubican en zonas con circulación de drogas, un 27.72% en áreas donde se identifica portación de armas blancas y de fuego, y un 18.76% donde se realizan extorsiones. Es decir, que hay demasiados centros escolares que, a pesar de que pensemos que es un porcentaje muy pequeño o no llega a la media, teniendo en cuenta, como mencionaba anteriormente, la cantidad de centros escolares o de escuelas que hay en el país son demasiadas, por lo tanto son muchos más estudiantes que probablemente optarían por ya no seguir estudiando por tener esta zona de riesgo, sin mencionar que algunos probablemente tengan alguna
algún problema con los aprendizajes, que se tarde un poquito más en aprender, necesite de otro tipo de ayudas, tengan alguna discapacidad, que no podrían optar a ir a estos centros escolares porque además de sus dificultades personales, tienen este contexto social que no les permite ir a cualquier parte cómodamente. Además de esto también hay estudios, un estudio también menciona sobre qué entienden los padres de familia y algunos docentes de 5 centros escolares acerca de qué es la educación inclusiva. Y aunque los docentes y directores entienden la educación inclusiva no solo identificarlos con estudiantes con discapacidades o que necesitan mayor atención educativa, también lo entienden como todos los estudiantes tienen el derecho a tener una educación digna, es decir, que todos, no solo es de vivir en una comunidad donde se sientan seguros, sino también que estudien en un centro escolar que tenga la infraestructura acorde a las necesidades que tenga el estudiante, además de que los docentes estén preparados para poder conllevar a cada estudiante con sus diferencias individuales que se van a mencionar luego en las características de este tipo de educación. Así que pasando a la siguiente lámina, comenzamos un poquito sobre las características de la educación inclusiva. Que la primera sería que la escuela debe estar enfocada a la diversidad de intereses, capacidades, ritmos y necesidades. Es decir, que este es el punto donde la escuela en su infraestructura y también el personal docente debe ir enfocado en la diversidad de los estudiantes y en las capacidades que ellos tienen, porque como sabemos, no todos podemos aprender de la misma manera. Cada estudiante tiene su manera de aprender. Algunos, por ejemplo, les puede costar la matemática, a otros el lenguaje, y algunos vienen con problemas como la discalculia, la dislexia, que necesitan mayor atención. El docente y la escuela debe estar preparado para tratar este tipo de necesidades y no marginarlos y solo pasarlos para ya no estar con esos estudiantes y tener que, porque se sienten agobiados al no tener la capacidad de llenar esos huecos, los terminan pasando para delegarles ese trabajo a otro docente, cuando debería de tratar desde el inicio. El siguiente punto sería que los principales valores por los que se rigen las diversas actuaciones y actividades de la escuela son la humanización, la libertad, la democracia, justicia e igualdad de oportunidades. Como sabemos también en nuestro contexto social, no solo educativo, sino que social, vemos muchas veces que algunas personas, al ver que es un discapacitado o que tiene algún problema en el aprendizaje, los comienzan a marginar, a decir que son, perdón la palabra despectiva, mongolitos o alguna palabra similar. No tienen la empatía con estas personas. Entonces desde la escuela se tiene que comenzar a ver este tipo de valores para que cuando el niño crezca, este tipo de situaciones ya no se den en nuestro contexto social y tengamos personas que sean más que tengan mejores valores que los que anteriormente habían. ¿Sí? Como vemos actualmente, hay muchas personas pronunciándose más sobre sus derechos, pidiendo más que se respeten, que se cumplan al pie de la letra, es decir, que algo está cambiando en la educación del país, no solo a nivel internacional, sino nacional. Es decir, que tenemos que ir más hacia ese camino y no regresar a antes, donde si dabas tu opinión y algo no estaba correcto, como podría ser la xenofobia, por ejemplo, que algunas personas tienen a ciertas razas por vivir en diferentes países, pues era más normalizado, lo veían más normal, y ahora ya no. O sea, las personas tienen más sus derechos que se cumplan, y es algo que se debe aprender desde la escuela y también dentro de la comunidad,
que es demasiado importante también porque debe estar inmersa en esta educación inclusiva. Luego sería centrarse en las necesidades de los alumnos. Como se mencionaba anteriormente, las necesidades de ellos deben ser la prioridad de un docente. Tratarlos de manera individual, pero a la vez colectiva. Es decir, que mientras estén tratando estas necesidades, ellos mismos también de manera colectiva pueden ir desarrollando cierta comunicación y ellos van aprendiendo por medio de sus compañeros, gracias a que ellos mismos intentan ayudar y seguir creciendo con su aprendizaje. Luego dice que se debe promover ambientes de aprendizaje y combinar el trabajo en equipo con el individualizado, que lo mencionaba anteriormente. Estos ambientes de aprendizaje... Con permiso, lo que nos estás tratando de decir es que la educación inclusiva viene a ser dependiente de su contexto social y su, por así decirlo, de sus necesidades, de alguna necesidad tanto física como económica pueda llegar a existir entre los alumnos o personas beneficiadas dentro de este ámbito. Efectivamente, el contexto social también infiere demasiado en lo que es la educación inclusiva, porque si nos damos cuenta, algunos estudiantes cuando son pequeños ya vienen con ese tipo de aprendizaje desde el hogar y comienzan a marginar a personas que por su sobrepeso, por ejemplo, lo comienzan a decir gordo, a otros le comienzan a decir feo, le dicen que no vamos a jugar contigo, pero son valores que no precisamente se tienen que aprender en la escuela, sino que también dentro del hogar, dentro de su ambiente social, dentro de la comunidad, son valores que se van aprendiendo mientras el estudiante, como sabemos que las personas, nosotros los humanos somos un ser social, mientras nosotros más nos vamos a relacionando con ciertas personas, esos son los tipos de valores que nosotros vamos aprendiendo. Es decir, que si el alumno, el niño, el joven se relaciona con personas con alguna discapacidad física o algún déficit de aprendizaje, él va a desarrollar una mejor empatía con ellos y va a saber cómo comunicarse con este tipo de niños o jóvenes. Es decir, que es también algo que nosotros como personas, como padres o como dentro de una comunidad debemos de preocuparnos, que si vemos a alguien que está siendo marginado, hablar con ellos y tratar de explicarles que no está bien. Siguiendo con las diapositivas, sería fomentar la colaboración, la empatía y el respeto, que es lo que te estaba mencionando ahorita, que son valores que nosotros deberíamos de fomentar dentro de nuestra comunidad para que más niños y jóvenes no tengan que sufrir esta discriminación solo por ser tener una apariencia física diferente. Disculpa que te interrumpa un momento, me gustaría escuchar la opinión del siguiente invitado, que es Eric, de acuerdo a lo que has hablado. ¿Qué piensa él acerca de estas características? Bueno, un saludo muy especial a todos. Como ya pues la anfitriona pues ha mencionado, soy Eric, y bueno, con respecto a las características de la educación inclusiva, podemos ver que pues hablar de educación inclusiva no se limita directamente solo al centro escolar, sino que vemos que la educación inclusiva abarca principalmente a todo ese tipo de niños marginados y no necesariamente tienen que ser en las instituciones. Un claro ejemplo podemos decir que parte de que de estos valores se tienen que fomentar dentro de un seno familiar. ¿Por qué decirlo de esta manera? Para que haya una armonía, y se conoce como, se dice que es equidad, porque lo que busca la educación inclusiva no tanto es igualdad, porque si hablamos de igualdad es darle a un niño lo mismo que a otro, y podemos ver un claro ejemplo que, por ejemplo, podemos decir, si un niño va a la escuela con $20 y el otro con $10, y decimos que lo vamos a tratar por igual, estamos hablando que yo le voy a dar $10 a todos,
al final del día vemos que unos van con más dinero que otros. Entonces la educación inclusiva primeramente hay que fundamentarlo en eso, que es equidad. ¿Y qué es equidad? Es anivelarlo. Y en este sentido podemos decir que a nivelar se busca principalmente centrarse en las necesidades principales de cada estudiante, como bien lo vemos, digamos, los ambientes en los que los niños se ven, pues hay muchas marginaciones dentro de las instituciones. Vemos que algunos tienen problemas de socialización, muchos se ven marginados, como lo dijo el compañero, pues dice que pues se hacen bullying porque muchas personas tienen sobrepeso. Entonces yo considero que principalmente dentro de las instituciones sí es necesario que se fomenten actividades. Muchas instituciones actualmente en el país fomentan lo que se llaman certámenes culturales, y suena bastante interesante porque este certamen lo que busca es explotar las capacidades en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que son buenos para la música, hay concursos de cantos, para la oratoria, torneos de fútbol, de básquet. Entonces vemos que hay una integración, y al haber una integración hay un intercambio cultural. Ese es desde mi punto de vista. Muchas gracias. Por favor, compañero, ¿podría seguir con su explicación acerca de las características? Bueno, ya prácticamente terminando con las características, así como lo mencionaba mi compañero Eric al final sobre los diferentes aprendizajes que tienen algunos estudiantes, que lo atribuimos a las inteligencias múltiples. No todos van a aprender de la misma manera, no todos se sienten atraídos por las mismas asignaturas, y por lo mismo podemos enfocarnos también en la última, que dice que es un aspecto enriquecedor para todos, en lo que los niños aprenden unos de otros sin importar sus características. Es decir, de que a cierto estudiante le gusta la música, a otro la matemática. Pues bueno, estos dos estudiantes, al ver que a uno se le hace más fácil lo otro, ellos mismos van a querer ayudarse, le van a pedir ayuda al otro, va a haber una mayor comunicación entre ellos y se van a enriquecer ambos. Tal vez el niño A, por ejemplo, que le gusta la música, y el niño B, que le gusta la matemática, no va a aprender de la misma manera que el otro. O sea, que el niño A siempre va a saber más de música que el niño B, pero eso no quiere decir que no llegue a aprenderlo. Lo único que el niño A va a ser más diestro en este campo, pero ambos se van a enriquecer de la misma materia, y ahí ya va a haber una mejor armonía entre lo que son los estudiantes, y se va a ver una mejor práctica de la educación inclusiva. Ahora me gustaría preguntarles que acerca de su experiencia con este tema y según lo que han estudiado, ¿qué característica o qué valores tendría que tener un niño, por así decirlo, un niño que no tiene necesidad de utilizar una inclusión en un centro escolar, referente a otro que tenga alguna discapacidad, como que no tenga el sentido auditivo o le cueste comunicarse con las personas en el habla? ¿Qué podrían decirme acerca, desde su punto de vista, qué valores debería de inculcar la familia? Bueno, comenzando yo, la primera, y creo que la más importante que todos, no solo un niño o un joven, sino que todos deberíamos de aplicar, sería la empatía. No sé si mi compañero va a estar de acuerdo, porque con la empatía nosotros nos ponemos en los zapatos de la otra persona, es decir, que nosotros sentimos respeto a la vez. De la empatía requiere tener respeto también por la otra persona y no tratarlo mal, o sea, decir, no, si yo estuviera en esta situación no me gustaría que me trataran así, pero eso también no quiere decir que nosotros vamos a tratar bien a la otra persona solo para sentirnos bien nosotros. Eso ya no es empatía, porque eso ya no estamos viendo el bien de la otra persona, sino que estamos viendo el bien de nosotros mismos. Eso ya no sería tener empatía. Bueno, concuerdo con lo que dice el compañero. Principalmente la reacción natural que pueda tener una persona con una discapacidad es más que todo la comprensión y la empatía. Porque principalmente veamos que hay valores que los adquirimos de manera dentro de una cultura
por así decirlo. Veamos, tiempos anteriores muchos niños especiales, decíamos así, que pues poseen una discapacidad, no eran admitidos en el sistema educativo pues ordinal, sino que tenían que asistir a escuelas ya especializadas para tratar con ese tipo de estudiantes. Con los nuevos cambios que se dieron en el sistema educativo podemos ver que pues muchos de esos hay personas no videntes que asisten a clases de manera presencial sin ningún problema. Esto de cierto modo principalmente a esas personas que antes fueron marginadas les da una gratitud poder interactuar y no sentirse inferior. También es bueno, como lo que decía el compañero, pues comprender. De hecho, a mí me llamó bastante la atención una campaña que se hizo hace aproximadamente 5 años, parece que era comprensión de las personas especiales. ¿Y qué consistía? El reto era que por un día usted tenía que, pues, para inculcar esa comprensión, todos los estudiantes por un día iban a simular tener una discapacidad que hayan visto en sus compañeros. Muchos anduvieron vendados todo el día, luego otros pues con unos amuletos y solo con un pie, el otro no. Al final del día concluyeron con el experimento que cuando los niños experimentaron este tipo de noción, de esta aventura también llamémoslo, y de conocimiento, actuaron de diferente manera. Cuando ellos terminaron el día y vieron lo difícil que es ser una persona especial y no obstante podían interactuar con el medio, se dieron cuenta que por el contrario, las personas con estas discapacidades son las que más explotan sus sentidos y de esa manera pues se crea conciencia, considero yo. Eso me llamó bastante la atención, y eliminar todas esas barreras mentales que nos podamos tener, que dicen que pues que unos porque no pueden correr o nadar y pues porque les falta alguna parte de su cuerpo son más débiles. Por el contrario, siguen siendo personas más fuertes que las actuales porque pueden hacer las cosas aun cuando faltan de alguna parte de su cuerpo. Eso es mi punto de vista. Les agradezco que me den su punto de vista y concuerdo con ustedes que un niño desde que está pequeño se le inculca que no debe de tenerle un desprecio, ya sea una persona discapacitada, una persona con falta de recursos, e inclusive hemos llegado a un punto en que ahora los niños se marginan unos a otros por el simple color de piel. Creo que eso es algo que a estos últimos años se ha venido notando. No sé si ustedes habían escuchado eso o tenían alguna experiencia de niños que conozcan o de algo en su entorno que se presente esto. Sí, verdad. Y añadiendo a lo que está haciendo, poniéndonos contextualizar en este momento cómo está la situación en el país, a qué se está enfocando la educación inclusiva en este momento. Desde el año desde que comenzó la pandemia, ¿verdad? Comenzó a nosotros hacer desde nuestras casas la nueva educación virtualizada. La educación inclusiva se comenzó a enfocar más en esto porque hay estudiantes, sabemos que viven, lo mencionamos al inicio, que viven en comunidades desfavorecidas, no tienen acceso a internet, lo del internet residencial no llegan a ciertas comunidades por lo mismo de la presencia de pandillas. Entonces necesitan estarle metiendo internet a cada rato, cada semana, cada 2 días, cada un día, dependiendo de cuánto es lo que les dure el plan que vayan a poner. Entonces, además de esto, de estudiantes que tal vez apenas tengan un teléfono que sí les funcione, pero no cuentan con una computadora, una laptop que les ayude más a realizar las actividades que les dejan los docentes. Además de la preparación de los mismos educadores, que no estaba del todo desarrollada, porque hasta el momento no se había tomado en cuenta este tipo de educación. Por lo tanto, los docentes no tenían esta preparación para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación inclusiva tiene que abarcar estos ámbitos, ya no solo también de
que generemos empatía con las otras personas independientemente de su género, de su raza, etcétera, sino también enfocarse en las personas que no tienen los recursos necesarios en este momento para poder llevar a cabo su aprendizaje en las escuelas o en cualquier otro curso que esté llevando a cabo también, porque hay estudiantes que sabemos que les gusta aprender, no solo se quedan con lo que aprenden en la escuela, sino que les gusta también aprender en las alcaldías que dan ciertos cursos, algunos de piano, de dibujo, de inglés, y con esto de la educación virtualizada, pues algunos no pudieron llevarla a cabo, tuvieron que salirse por lo mismo de que no tenían los recursos necesarios. No sé si el compañero Eric quiere agregar algo o pasamos a la siguiente lámina. Recordarle al compañero que tiene el micrófono apagado. De preferencia pasemos a la segunda lámina. Ahí voy a mencionar los puntos más relevantes, considero yo. Siempre en lo que en torno a eso. Bueno, como ya hemos estado hablando de la educación inclusiva, bueno, entonces ya sabemos que está abriendo oportunidades equitativas de aprendizaje a niños, niñas, jóvenes, independientemente de sus diferencias, como lo dijimos anteriormente, sociales, culturales, de género, y así con sus diferencias en las destrezas y capacidades. Entonces, con esto podemos ver que hay una inclusión, llamémoslo así, de la diversidad. Estamos diciendo que pues para esta inclusión hay que eliminar todas aquellas barreras, ya sea institucionales. ¿Y por qué digo institucionales? Porque si lo vemos a tiempos atrás, hay muchas personas que posiblemente no terminaron sus estudios, y con estas barreras institucionales se hace mención principalmente a lo que es una educación acelerada, es decir, que personas que no pudieron estudiar antes, pues ahora en la actualidad sí puedan hacerlo y no puedes quedarse atrás con lo que viene siendo la educación. De esta manera se está incluyendo a personas de toda edad, que en su momento no pudieron estudiar, por supuesto, pues, y en la actualidad mucho menos, porque tienen diversas responsabilidades, familias a cargo, están trabajando. Entonces eso es una de las principales bases de la inclusión, eliminar las barreras institucionales, pedagógicas, curriculares, culturales, como ya antes lo dijimos, pues que no haya una excepción dentro de las sociedades, que haya una cultura armonizada, que no haya discriminación independientemente la que pudiese surgir. Bueno, a través de esta inclusión pues se logra una generación de ambientes incisivos. ¿Qué hablamos de ambientes incisivos? Estamos hablando principalmente de aprendizaje recíproco, aprendemos de otros y así otros van aprendiendo de uno. Entonces esto es como más que todo un respeto, donde se debe fundamentar también, o principalmente tiene que haber comprensión y por supuesto la protección de la diversidad de culturas. Entonces la educación inclusiva vamos a ver que va más allá de que más allá del centro educativo, sino que la vamos a ver en la sociedad, en la familia, en algún grupo religioso, en todos ámbitos vamos a ver que tiene que haber una inclusión. ¿Y por qué es necesaria la inclusión? Para que no haya marginación de personas. Ahora continuamos con la siguiente lámina. Bien, vamos a ver el objetivo. ¿Qué tiene como por objetivo la inclusión? Bueno, primeramente es que busca brindar oportunidades de acceso, permanencia de aprendizaje efectivos en todos los niveles educativos a estudiantes con necesidades individuales, especiales o en situación de riesgo social. Bueno, cuando hablamos de necesidades individuales especiales, también estamos hablando de personas pues que tienen algún tipo de discapacidad, problemas de aprendizaje, movilidad, personas no videntes, personas con problemas de audición. Entonces, esta inclusión suple esas necesidades de esas personas que puedan desarrollarse, creando, por supuesto, como anteriormente lo dijimos, currículas especiales para ellos, para que puedan aprender de una manera pues integral
y no verse así marginados, no verse como personas que pues no van a dar fruto en la sociedad. Eso es lo que busca principalmente las especiales, también en situación de riesgo social, que bueno, en el país actualmente vemos pues que la delincuencia tiene un número alto pues en el país, y la manera de erradicar esto es a través de evitarlo, a través de programas de estudio en los que pues los estudiantes busquen maneras de invertir el tiempo, menos pues involucrarse en actividades vandálicas o algo por el estilo. Para eso se crean programas, ya sea como participación, torneos de fútbol y otros tipos de actividades de concursos, con el fin de que pues los estudiantes se mantengan motivados a querer aprender algo interesante. A ver, me también llama la atención porque en la actualidad la inclusión dice que tiene que ver bastante con el emprendedurismo. ¿Y por qué lo menciono? Porque el emprendedurismo es meta, es un logro que las personas independientemente puedan lograr. Por supuesto que van a necesitar el apoyo de una institución, pero de esa manera las personas deciden emprender de algún programa otorgado por el Estado, y pues todo lo aprendido lo ponen en práctica, y es así como muchas comunidades pues pueden sobresalir. Buscamos que también el objetivo de la inclusión es ese, el desarrollo y progreso de la sociedad. Ahora bien, con la siguiente lámina vamos con las metas. Las metas que tiene la educación inclusiva primeramente es incorporar y mantener el 100% de los niños y niñas con necesidades educativas especiales en el sistema educativo. Es lo que estábamos hablando. Principalmente darle atención a niños y niñas, y no necesariamente en centros especialistas. También las personas que, pues, vemos el caso de las que no pueden escuchar o no pueden ver, pero utilizan diversos métodos para aprender, como se conoce como braille y otro tipo de lenguaje inclusivo. Entonces vemos que ellos con facilidad pueden integrarse al sistema educativo ordinario, no requiere ningún requisito especial, y de esta manera también ellos están formando parte de un sistema más que todo estandarizado, en el que hay más oportunidades de interactuar con personas. Como bien decimos, dentro del sistema educativo vamos a encontrar diversidad de culturas, no vamos a encontrar en específico solo un tipo de cultura, sino que vamos a hallar diversidad, así como también religiosa. Entonces eso es lo que busca, incorporar al sistema educativo todos esos niños de manera más acertada. El segundo es mantener al 100% de los centros educativos con población escolar en situación de riesgo social. Lo mismo que dijimos, mantener vanguardia más que todo la educación, generando aprendizaje a través de diversos medios, como lo que dijimos anteriormente, programas, concursos y otro tipo de actividades que puedan realizarse dentro de las instituciones, con el fin de que todos estos niños se mantengan, por así decirlo, ocupados, emprendiendo, desarrollando las diversas inteligencias múltiples. Para eso pueden surgir muchos programas en los que pueden interactuar, como lo que son pintura, como lo que es música, canto, entre otros. Estudios demuestran que la mayoría de estudiantes siempre se sienten atraídos por uno de estos programas. Lastimosamente, pues en el país se limita bastante a lo que es esto, entonces no se ve mucho, digamos, este tipo de fomentación. Por eso muchas comunidades están en peligro, porque también vemos que hay una amenaza inminente, que son las pandillas o las maras, que también pues llevan al acecho a muchos estudiantes. También el gobierno busca de manera de brindar seguridad a los centros educativos, ¿verdad? Porque es necesario que pues los estudiantes se sientan seguros dentro de las instalaciones. Eso es uno también de las metas que busca el sistema educativo, ayudar principalmente a esos centros escolares que tienen mayor riesgo social. Ahora bien, con la siguiente lámina. Antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera preguntarles de qué manera creen que ha afectado a esta inclusión, como bien recalcando lo que ustedes han dicho, que se busca incluir a las personas mediante actividades físicas o de manualidades. En esta ocasión, con la pandemia y todo lo que ha pasado, ¿cómo creen que esa inclusión ha venido a resurgir, ya que se sabe que no hemos tenido un contacto físico? Bueno,
Cuando hablamos, digamos que en la actualidad es un poco delicado tratar estos temas, porque primeramente digamos que la inclusión tal vez no se da de manera directa, y esto afecta también directamente al aprendizaje. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque tiempo que pues a mi edad yo jamás había vivido una pandemia, y creo que muchas personas tampoco. Principalmente a los centros educativos, a los docentes los agarró pues dormidos, por así decirlo, porque ellos pues no tenían esas destrezas necesarias para poder incorporarse al mundo de la revolución tecnológica. ¿Qué quiero decir? Muchos docentes con la pandemia pasaron hasta 6 meses sin presentarse ante los estudiantes, y así se mantuvo a nivel nacional. Ahora bien, la forma en la metodología en la que los docentes trabajan solo son envío de guías, los estudiantes responden esas guías. Vemos que no existe esa tal interacción con los estudiantes, entonces vemos que acá tal vez no se trata tanto de inclusión, sino que más que todo es un aprendizaje sumamente lento. Y vemos que la inclusión se da un poco más limitada. ¿En qué aspecto? En que pues si bien no se ven los estudiantes, no interactúan, podemos ver que esta inclusión se da más que todo en grupo pues de amigos que ya pues previamente se habían organizado en los centros educativos. Estos grupos pues son los únicos que se han mantenido. Hay muchos estudiantes que en la actualidad pues dejaron de estudiar, y no necesariamente porque ellos quisieran. Lastimosamente el país no cuenta con los recursos necesarios para poder suplir las necesidades de los centros educativos. ¿Y a qué me refiero con esto? Estoy hablando que muchos de los estudiantes tal vez no siguieron sus estudios por motivos económicos. Hablemos que no tenían las herramientas adecuadas para trabajar, no disponían de internet por vivir en zonas bastante rurales, que también en el país son bastante marginadas, no se les da la atención necesaria. Siempre vemos que los gobiernos lo primero que abastecen son los centros, más que todo centrales. Si bien el gobierno pues comenzó con la campaña de impulsar recursos tecnológicos, vemos que pues la cantidad que se dio a los centros educativos pues es demasiado mínimo comparado con la cantidad que hay. Entonces vemos que acá sí la inclusión podemos verla que se ve limitada, pero no obstante siempre hay participación de los estudiantes, porque si bien no interactúan digamos en el aprendizaje de clases, siempre vemos una inclusión social. ¿De qué manera? Muchos estudiantes interactúan por medio de redes sociales, ingresan a diversos grupos para interactuar con temas de su relevancia. De esa manera sí se da, más que todo con la universalidad. Vemos que pues hoy hay inclusión no solo para el país El Salvador, sino que vemos que a nivel internacional, ya sea por videojuegos, por algún programa o por algunos websites que se pueden encontrar en la web. Entonces vemos que sí hay inclusión, pero de manera más que todo verbal, no tanto práctica. Sí, así es. Añadiendo más sobre un poquito más, porque mi compañero ya extendió bastante sobre eso. Nada más hablar sobre que la inclusión en este momento, para resumir lo que dijo mi compañero Eric, es sobre eliminar la brecha digital que se está desarrollando en nuestro país. Y a pesar de que, como él mismo menciona mi compañero ahorita, que el gobierno está intentando eliminarla regalando laptops e internet a los estudiantes, no se ha terminado de resolver este problema, porque hay muchos más estudiantes aún que intentan acceder al internet que se les ha brindado, pero no funciona. Algunos estudiantes todavía, bueno, las laptops creo que solo se les ha brindado a estudiantes de bachillerato, pero sabemos también que es una necesidad en este momento para los estudiantes de educación básica también, y algunos que somos de educación superior también necesitamos de este tipo de recursos. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, está tal vez no ocurriendo una marginación, pero no se está eliminando la brecha digital, sino que lo que se está haciendo es una situación selectiva de qué estudiantes darles y a quienes no, y probablemente vaya a haber estudiantes
que probablemente ni la necesiten la laptop, pero la van a dejar tirada. Y en ese ámbito también la educación inclusiva dentro de los hogares, dentro de la comunidad, se debería de ver por si alguien que es de educación media no necesita la laptop y ve a alguien de educación básica que no se lo ha dado todavía y la necesita, lo que debería hacer es, bueno, a mí me la regalaron, yo te la puedo prestar en lo que te dan la tuya, y es que se la dan, y luego me la devuelves si quieres, y si no, pues te la regala directamente. Son ciertas situaciones, ¿verdad? Y al igual con los docentes que probablemente no tengan las competencias necesarias, que el gobierno debería de desarrollarlas para que ellos puedan brindar una mejor educación para el estudiante, porque lo que la educación inclusiva lo que quiere también es que ningún estudiante se quede sin aprender, que se siga dando la educación de manera equitativa para todos, que todos se sigan formando, y que esto tiene que venir primeramente del profesorado, quien tiene que decir, bueno, yo en este momento no estoy actualizado con las nuevas estrategias que se deberían de estar usando, entonces voy a desarrollar nuevas habilidades para poder desarrollar mejor las clases, para que los estudiantes puedan aprender mejor de mí y aprender mejor de ellos ante las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Ahora podemos continuar con la lámina que se llama proyecciones. Bueno, vamos a ver qué proyecciones busca la educación inclusiva pues para los que fueron el año 2019, 2020 y el 2021. El primero es dinamizar los procesos de inclusión educativa de cada departamento del país. Para esto se generaron diversos programas que ya más adelante vamos a mencionar. También se da el desarrollo de formación especializada sobre diseño universal para el aprendizaje. Estamos hablando que se está buscando lo que es, como dijimos, una formación más estándar donde pues las barreras pues no puedan existir, siempre hay una interacción con niños especiales con discapacidades y niños pues ordinarios que no presenten ninguna discapacidad. También es realizar la propuesta de transformación de la oferta educativa de las escuelas de educación especial. Estamos hablando que esta proyección, estamos hablando con las escuelas ya más especiales, pero con casos, digamos, más relevantes o más delicados que no pueden estar en el sistema educativo pues ordinario. Entonces para ello se busca mejorar los tipos de programas y currículas que se aplican en estas instituciones con el fin de ver un progreso y desarrollo en este tipo de estudiantes. Ahora bien, pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, lo primero con lo que nos vamos a encontrar son el compromiso del Estado con la consolidación de las políticas educativas. Esto quiere decir que pues, el avance de una política educativa depende de gran medida del grado de compromiso que el Estado manifieste a través de sus diferentes instancias. Quiere decir que para que la educación inclusiva pues, se pueda desarrollar de manera más efectiva, el Estado debe estar comprometido principalmente con todo este tipo de población, niños, niñas, jóvenes e incluso con adultos, a que pues se dé este tipo de procedimientos. Dice que pues también es posible conseguir el progreso de esta educación inclusiva pues cuando el Estado tiene un compromiso de la justicia social que se concreta en el desarrollo de políticas. Esto quiere decir principalmente que el Estado debería crear programas, debería adecuar la infraestructura para todo este tipo de personas. Acá nos vamos a centrar principalmente en las personas que requieren de atención pero que pasan desapercibidas. ¿Y de qué estoy hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de las personas especiales. Estos tipos de personas requieren de un trato, por así decirlo, más detallado para ellos, porque hay ciertas actividades que ellos no pueden realizar como lo haría una persona normal. Primeramente, el Estado debería tener equipado todas las calles principales y avenidas del país para que las personas discapacitadas puedan circular sin ningún tipo de problema. Podemos ver que el Estado de hecho tiene leyes, pero no se cumplen. Una de las leyes del Estado que no, pues, está contemplada en la Constitución dice que
cada centro de atención, ya sea escuelas, bancos, negocios o cualquier edificio que requiera pues o tenga más de 2 pisos, dice que es obligatorio que tenga rampas para personas que no puedan caminar y circulen sobre sillas de ruedas. Esto vemos que tristemente son raros los lugares en los que vamos a encontrar con edificios que tengan este tipo de infraestructura para este tipo de personas. Normalmente vamos a un edificio y lo primero que encontramos son pues, un montón de gradas, escaleras, y difícilmente una persona en silla de ruedas va a poder circular por ese lugar. Entonces vemos que esto no se da en el país, son pocos los lugares y en los lugares que se da más que todo, pues ya es más que todo responsabilidad de las empresas o de la institución que brinda este tipo de infraestructura. Asimismo vemos no nos vayamos tan lejos, vemos los cruces peatonales o vemos que hay cruces peatonales para personas que pues no videntes, y vemos que debería contar con un aparato, un software que la persona no vidente pueda cruzarse las calles guiándose a través del sonido que emiten el aparato. Vemos que esto no se ve tampoco en el país. Es más, las señalizaciones son bastante débiles, la infraestructura está súper mal, entonces las personas especiales difícilmente podrían circular por el país por sí solas, requieren de ayuda. Entonces vemos que el Estado sí influye en esto, pero vemos que no se le da mayor relevancia. Entonces también vemos que este tipo de personas son marginadas. Entonces la educación inclusiva busca eso, apelar porque el Estado pueda transformar todo esto para bien de las personas y generar conciencia. ¿Por qué generar conciencia? Vamos muchas veces por ejemplo a los supermercados, a bancos, y vemos un letrero súper grande que marca que el estacionamiento es para personas discapacitadas. Sin embargo, vemos que ahí pues llega a parquearse que un coche, una moto, y pues usurpa el lugar de esta persona. Entonces vemos que no hay conciencia por parte de las personas. Entonces digamos que no solo le corresponde al Estado contribuir o generar condiciones de educabilidad, sino también está dentro de la sociedad civil que las personas también aprendan a convivir con ellas y respetar los derechos de estas personas, porque también son importantes. Tiene que haber esta educabilidad también en la familia, en las escuelas principalmente, se tiene que desarrollar. Cada actor tiene que tener un rol y responsabilidades en el aprendizaje y la comprensión. Ahora bien, también vamos a hablar un poco acerca de las transformaciones de las prácticas escolares en el sistema educativo. Ahora bien, difícilmente se puede hablar de una inclusión educativa si no se logra el equilibrio entre la calidad educativa y atención a los diferentes grupos sociales en sus contextos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una estabilidad, un equilibrio, no puede haber solo aprendizaje, no podemos enfocarnos en los niños y decir que queremos estos resultados sin antes saber qué pasó antes. Por ejemplo, hay muchos niños que salen mal en sus estudios y muchos maestros no comprenden o piensan que pues no le toman importancia al estudio, pero luego de eso, detrás de eso hay algo que afecta el aprendizaje. Por ello, para lograr este equilibrio es necesario generar acciones de cambios. ¿Y cómo vamos a generar estos cambios? Primeramente hay que tener accesibilidad, como antes lo dijimos, a programas y servicios educativos a los grupos excluidos. Muy bien, como lo dijimos en el país, actualmente en El Salvador cuenta con diferentes programas de apoyos. Uno de ellos lo mencionamos antes, que era la modalidad flexibles para estudiantes que trabajan o viven en una zona rural. También se le conoce como educación acelerada. Esto se da principalmente pues para, como lo dijimos antes, todas aquellas personas que en algún momento de la etapa de su vida no pudieron culminar sus estudios, y pues en la actualidad vemos que para un empleo exige bastante. Ya no se puede solo estar con 9 grados, ya pues el más bajo podemos decir que es educación media. Entonces ellos difícilmente en la actualidad con 30 o 28 años de edad ya no pueden ingresar al sistema educativo normal, ¿verdad? Entonces ellos necesitan formarse. Entonces el Estado lo que busca entonces es esto,
ayudar a las personas a través de la educación acelerada. Entonces, estas personas trabajan y a la misma vez están estudiando, de esta manera van sobresaliendo. Con esto se busca un desarrollo en el país. También vemos que el otro programa es la alfabetización para adultos. Vemos que pues esto en el país, durante la presidencia de Sánchez Serén, en diversos departamentos del país ya los declaró como para que no hay personas que pues no puedan leer. Entonces el Estado también con este programa busca que todas las personas adultas que en su momento tampoco pudieron estudiar, al menos en la actualidad, puedan ya leer, escribir, y dependerá de ellos si continúan con su formación. Este programa ha beneficiado a muchas personas, principalmente en el país. Este programa surgió de las secuelas también de la guerra que se dio en El Salvador, donde hubo muchas personas que por diversos motivos de la guerra no pudieron estudiar, se quedaron estancadas y en la actualidad necesitan saber leer y escribir para hacer ciertos procesos. También podemos encontrar otro programa que es la educación especial para estudiantes con discapacidad intelectual moderada. Podemos ver que los círculos de la familia de la primera infancia también se da en este programa. Este programa fue lanzado por el Ministerio de Educación en el 2015. Con este programa de educación especial busca que pues las instituciones encargadas de ello puedan brindar esta asistencia a todos estos estudiantes de manera gratuita. Porque si bien recordamos, hay personas con diversas discapacidades que requieren de equipos más especiales, más específicos, y que las familias muchas veces no pueden adquirirlo. Entonces, este programa busca esto, consolidar una educación más gratuita, más estable y más organizada, con el fin de que estas personas con discapacidades especiales puedan mejorar su intelectualidad de una manera más acertada, más moderada. El establecimiento te interrumpe un momento. Me gustaría saber acerca de lo que has hablado. ¿Qué piensa el compañero Raúl? ¿Qué punto de vista tiene él o qué es lo que más le llamó la atención de lo que has dicho? Bueno, lo que más me ha llamado la atención de lo que ha dicho mi compañero, o de lo que se le tiene que tomar más relevancia, es de que el Estado ha ayudado demasiado a las personas que tenían problemas que eran analfabetas hasta el momento, y que ahora ha declarado que hay ciudades, departamentos en el país que ya están alfabetizadas, y que es algo que deberíamos de seguir haciendo, porque aunque sabemos que son datos que ha dado el Estado, podrían no ser ciertos, y hay personas que todavía necesitan de la ayuda de una alfabetización, y que deba ponerse con más enfatización, o sea que deberíamos de tomar demasiada importancia, porque son personas que a veces se sienten demasiado inseguras por ellas mismas, ya que podrían pensar de que, bueno, esto lo puede hacer esta pequeña palabra. Por ejemplo, yo amo a mi mamá, me puede leer un niño de 10 años, 12, y él, siendo una persona de 40, 50 años, no la puede leer. Esto le va generando más inseguridad en ella misma, en él o ella, y se hacen personas un poco más alejadas, y ya no le gustan que les ayude por la misma razón. Y en eso también tenemos que tener mucho cuidado al momento de querer ayudar a personas adultas, porque lo que nosotros queremos es ayudarlas y no hacerlas sentir mucho más inseguras. O sea, hay que seguir su ritmo y hacerlos sentir de que son capaces, de que pueden hacerlo, de que pueden ser alfabetizados, y de que con su esfuerzo, aunque sea demasiado difícil, pues van a terminarlo logrando. Y no es que sean analfabetos, sino que el problema es que aprendieron de una manera diferente a comunicarse, porque ellos saben hablar, dicen muy bien las palabras, pero el problema es que no saben leerlas, porque el tipo de comunicación que ellos tuvieron es muy diferente, y lo único que se tiene que hacer es impulsar más todavía esas habilidades que ya tienen, por ejemplo, de algunas vivencias que ellos tuvieron, ponerlas en práctica, que dijeran,
Por ejemplo, que comiencen a contar que yo cuando tenía 12 años me gustaba jugar fútbol con mis amigos en la tarde. Entonces, esa frase se convierte en unas palabras escritas y ellos lo único que harían sería irlas identificando. ¿A qué les suenan? Ellas la comienzan a escribir y al principio obviamente lo van a sentir que no lo han escrito bien. Ahí se iría una ayuda nuestra para que ellos digan, para que nosotros los sigamos incentivando y decirle, bueno, lo hiciste muy bien, te faltaron ciertas palabras, mediante la práctica lo vas a hacer mucho mejor, y poquito a poquito van yendo, van a empezar a comprender más sobre la comunicación, sobre los códigos que serían la manera de escribir ciertas palabras, porque las conocen, lo único que no saben interpretarlas en el texto. Y eso sí es demasiado importante también, de cómo enseñarles a los adultos, o dependiendo de la edad también, pueden ser de 60, 70 años y ya necesitan otro tipo de estrategias diferentes. Bueno, muy bien. Continuando con lo que estábamos, podemos decir entonces que es necesario pensar que las políticas educativas no son tanto movimientos horizontales. Bueno, tienen que ser, movimientos horizontales y no como tradicionalmente se conocen de arriba hacia abajo, es decir, darle prioridad a las personas que gozan de un mejor estado físico y mental. Por eso, por medio de estos programas se busca una transformación gradual, y esta lo podemos ver en la política que es la equidad de igualdad de género, que impulsada por el Ministerio de Educación en el 2016. También está la Política Nacional de Atención Integral para las Personas Discapacitadas. También se hace énfasis en las personas con discapacidad a que sean que puedan que puedan ya incluirse en el sistema educativo tradicional. Las personas, por supuesto, que tienen las capacidades y que no requieren de un tratamiento más especial. Esto también fue aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador en el 2014. También está la Política Nacional de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia. Estamos hablando de, más que todo, niños de lo que se le conoce como kinder, donde se debe explotar principalmente este tipo de fortalezas que deben adquirir, este tipo de valores, este tipo de ética. Entonces, con esa política busca eso, el desarrollo de los niños, y lo va a hacer a través de eso, de la fomentación de valores, ética y de todos los respeto, tolerancia y los demás. Por supuesto, también fue aprobado por el Ministerio de Educación esta política en el 2010. Y por último vamos con la Política Nacional de Juventud, que es del Ministerio de Gobernación, aprobada en el 2013. De esta Política Nacional de Juventud surgen diversos programas también, porque uno de ellos que se conoce fue lanzado hace aproximadamente 3 años. Surgió el famoso programa conocido como Jóvenes con Todo. También está la institución INJUVE, que brinda el apoyo a esta política, que se auxilia de ella. Buscan también integrar a todos estos jóvenes a que participen y se involucren en el desarrollo y habilidades de destrezas. Entonces, el desarrollo de todos estos programas convierten a las personas, más que todo, unas prestaciones universales, unos apoyos específicos, es un apoyo específico a la población, en la cual pues de esta manera se va erradicando lo que es la vulnerabilidad dentro de la sociedad. Ahora bien, pasamos al tercero, que es generando una cultura inclusiva para la participación. Podemos decir que la educación inclusiva supone una actitud y compromiso con la tarea de contribuir a la educación de calidad. Para generar una educación de cultura podemos decir que tiene que ser algo colectivo, como el crecimiento personal de cada uno. También tiene que ver una convivencia, armonía dentro de la familia. Este tipo de cultura o la inclusión que se da tiene que ver mucho en la sociedad donde los estudiantes interactúan fuera de un salón de clase. Tiene que tener la oportunidad de generar esas relaciones en diversos ámbitos sociales
Y Lamento mucho interrumpirte, pero me gustaría saber cómo la educación inclusiva se ve aplicada dentro de un aula. Cambiando un poco de tema acerca de los programas o de la familia, ¿cómo es que esta educación se practica en un aula? bien, eso, bueno, se lo dejo a mi compañero Raúl. Bueno, comenzando con cómo aplicar la educación inclusiva en un aula, es demasiado complejo porque necesitamos primero saber el contexto en el cual nos estamos desarrollando, nos vamos a desenvolver, en el caso que seamos docentes, ¿verdad? Y por eso el primer punto que dice que los docentes deben contar con la capacitación y formación adecuada para conseguir aulas realmente inclusivas. Es decir, que el docente debe saber observar la situación en la que está su aula, cuáles estudiantes son los que necesitan mayor atención, si hay algún tipo de discriminación dentro de ella, y es en lo que se tiene que enfocar el docente, ¿verdad? El docente tiene que ser flexible, empático y saber conectar con los estudiantes y para que ellos se sientan más cómodos en la comunicación con él y no forzarlo demasiado. El docente debe saber cómo acercarse a los estudiantes para que ellos puedan comunicarse con él y decirles cuáles son algunas de sus dificultades dentro del aula, cuáles son si por ejemplo algún tema les es difícil, pues que el estudiante pueda decirlo y no se sienta con el miedo de que el docente le puede decir algo como de que cómo no vas a aprender si es explicado o algo así, sino que esto se refiere con ser más empático, comprender de que probablemente el estudiante esté pasando por una dificultad y necesita de mayor atención. No es tanto de que el docente solo va a transmitir conocimiento, sino también de ser ese modelo a seguir que todos los estudiantes deberían de tener. Luego el siguiente dice que sería la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es una de las mejores formas de predecir el éxito de la escuela. ¿Y por qué? Bueno, porque el educador debe comprender y conocer una amplia variedad de aspectos culturales que influyen sobre las familias, como prácticas de crianza, utilidad de servicios comunitarios diferentes turistas, la religión, etcétera. Una buena estrategia sería la entrevista a los padres, madres u otros miembros de la familia, ¿verdad? Que tiene una relación directa con el niño propio en su contexto cultural. Y es ahí como lo mencionaba al inicio, de que con la pregunta que me hacía, si tiene demasiada relación el contexto social de la comunidad con el estudiante, de cómo ellos se desenvuelven cuando son inclusivos o no, de la manera en la cual ellos ponen en práctica los valores que se le van inculcando, los que van aprendiendo, los que van desarrollando y que tienen que seguir mejorando, porque probablemente en algunas de esas ellos probablemente piensan que están bromeando con el amigo, pero el amigo se siente mal. Ahí ya no se está haciendo una broma, porque si la otra persona se siente mal, ya ahí comenzamos a ver nuestros valores personales como personas. Luego lo siguiente sería explorar las capacidades individuales de los estudiantes, más allá del currículum oficial del aprendizaje. ¿Por qué? Porque los currículums actualmente no están adaptados a las necesidades de todos los estudiantes. Probablemente solo sean, nosotros si lo leemos, los currículums se ven bien, o sea, cuando los leemos parecen perfectos, pero el problema es que solo son esos, solo están escritos, a la hora de ponerlos en práctica no llenan en sí las necesidades que tienen todos los estudiantes. Por eso es que se debe ir más allá de lo que el currículum del Ministerio de Educación, por ejemplo, quiere que se lleve en práctica. Luego, debe desarrollarse un lenguaje compartido entre todos los docentes, es decir, de que si un docente observó algo que el otro no, entonces ahí entre ellos se pueden apoyar. Mira, yo noté esto de X estudiante, hay que reforzarlo, hay que tomar en cuenta tu participación en el aula como la mía, para que él pueda desarrollar mejor su aprendizaje
se sienta mucho mejor, se sienta con más seguridad, porque lo mismo que comentaba anteriormente con las personas adultas que se sienten inseguras, los estudiantes también se sienten inseguros a no tener ciertas capacidades igual que los demás compañeros. Por ejemplo, que el otro sabe escribir poemas y él no, bueno, se comienza a sentir inseguro de que por qué él no y el otro sí, y no debería ser así, sino que deberíamos de reforzar, así como lo decíamos, de ir más allá del currículo para que todos puedan aprender de la misma manera. Tal vez al final no todos llevan el mismo conocimiento en la misma medida, y unos que más, y otros que menos, pero al menos lo haremos sentir mejor con ellos mismos, de que saben, de que también pudieron hacerlo. Y el último sería utilizar las diferencias como un valor a pronunciar, a promocionar y potenciar a la hora de hacer grupo. Es decir, de que cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades. La presentadora Yurisa, mi compañero Eric, tanto como yo, tenemos diferentes habilidades en las cuales nosotros nos sentimos seguros, en las cuales nosotros tenemos que potenciar más para nosotros desarrollarlas mucho mejor y ponerlas más en práctica. Y esta misma, a la hora de ponerlas en grupo, va a beneficiar a los otros, porque probablemente aprendan de nosotros aprendamos del otro, y esto va a reforzar mucho más nuestras capacidades cognitivas y el aprendizaje que nosotros vayamos teniendo. Y por eso la última reflexión que dejamos como grupo aquí con mi compañero Eric, del autor Ávila, que dice que por lo tanto, para lograr una educación inclusiva es necesario cambiar el concepto de educación tradicional, en el cual la clase magistral debe transformarse en un espacio de aprendizaje activo y lúdico con oportunidades para todas y para todos. Es decir, que no debe haber distinción, aquí no es del género tal, aquí uno es moreno, el otro es chele, que no sé qué, no. Y todos aprendemos por igual, y el aula ya no debe ser de la misma que todos sentados oyendo al profesor como si él estuviera exponiendo. No, tiene que haber una comunicación activa entre docente, alumno, aportando ideas todos, y así sintiéndose más cómodos todas las personas, evitando que sean marginadas. Les agradezco su participación. No sé si el invitado Eric quisiera agregar unas últimas palabras. Sí, bueno, por motivos de tiempo, pues me voy a limitar a resumir que me parece sumamente interesante que la educación inclusiva en el aula se fomente principalmente entre maestros. Es decir, que me llama mucho la idea de que cuando un docente ve alguna dificultad o algún problema en un estudiante, rápidamente se lo notifica a su colega para que cuando venga a impartir la materia que le corresponde a este estudiante, con facilidad pueda acercarse y tratar este tema, estando siempre en la misma sintonía. Y también el otro que sí me llama la atención, que es muy importante, es que los docentes aprendan a distinguir las habilidades que tiene cada estudiante y potenciarlas. De esa manera se logra una inclusión y un aprendizaje muy efectivo. Solamente. Les agradezco mucho su participación y el habernos brindado tanta información, tanto como en programas que han existido en El Salvador, de qué manera se podría lograr una inclusión. Y nada más agradecerle tanto a la audiencia que nos está viendo como a ustedes como invitados,